tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Yo soy Ignacio Blanco, dirijo el Centro de Estudios Orteguianos y es un placer daros la bienvenida a esta sala tan especial para nosotros, donde está la biblioteca personal de José Ortega y Gasset. Son los libros que él manejó. Su hija Soledad dice que tenían unos 45.000 libros, dice en la biografía que hay unos 14.000 volúmenes que han sobrevivido y han pasado el tiempo. Para nosotros es una buena fuente de investigación también, porque muchos de estos libros están anotados a mano por Ortega, subrayados con marginalia, y es una buena fuente también de estudio de Ortega. Bueno, es un placer daros la bienvenida a la presentación de esta obra de Antonio Maura, La Oratoria. Si no estoy equivocado, ahora Manuel Campos, uno de los responsables de Calenda, de la editorial, de los editores, lo explicará mejor que yo, y sin duda nuestros ponentes es el discurso de ingreso en la Real Academia en 1903, de Antonio Maura, y con un buen estudio introductorio a cargo precisamente de uno de nuestros ponentes, Carlos Dardé, profesor también del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y damos la bienvenida a don José Varela Ortega, mientras el filósofo, también catedrático de Historia Contemporánea, y a Ramón Pérez Maura, director de opinión del periódico El Debate. Todos personalidades muy conocidas por ustedes. Y a Manuel Campos, el editor de Calenda, enhorabuena por esta publicación. Y te damos la palabra para que tú puedas moderar a los tres ponentes. A todos bienvenidos y espero que disfruten de la tarde. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a asistir esta tarde con nosotros. También, obviamente, a la Fundación Ortega Marañón, de Ignacio, por esta presentación. Yo voy a limitarme a hablar, creo, de 1 minuto y medio, porque yo creo que ya Ignacio ha hecho un poco la presentación. Lo bueno de contar con ponentes tan renombrados es que la presentación sobra, porque ellos mismos ya, todos los que estamos aquí los conocemos de sobra, con lo cual yo creo que con lo que ha dicho Ignacio ya es suficiente. Yo les voy a explicar muy brevemente qué es Calenda, porque imagino que ustedes no conocerán, porque la editorial tiene apenas unos meses. El motivo, bueno, qué buscamos con esta editorial, y luego ya le cederé la palabra moderar. Tampoco voy a moderar mucho, cada uno va a hacer una pequeña intervención. Luego, si hay tiempo, podremos hacer un turno de palabras, y para los muy madridistas les aseguro que llegarán al partido a las 9, no queda ningún problema. Entonces, muy brevemente, Calenda Libros es una editorial que nace, pues ya les digo, no llega a 3-4 meses. El objetivo, somos 4 amigos que hemos montado esta editorial con el objetivo principal de reunir 4 ideas muy claras. Ensayos políticos de clásicos españoles. Esa es la idea. ¿Ensayo? ¿Por qué ensayo? Bueno, porque creíamos que, sobre todo, lo que subyace detrás de esta editorial es recoger el pensamiento político español, y creíamos que la mejor forma de hacerlo era a través de los ensayos. Político, bueno, porque lo mismo, el pensamiento político español centrado sobre todo en la parte política. No económica, no social, no religiosa, no cultural, sobre todo ensayos políticos. Tuvimos más problemas a la hora de determinar que es un clásico, porque aquí hay muchos historiadores, y es un debate bastante complejo de determinar qué es un clásico. Pues nosotros decidimos que clásico, es una cosa completamente arbitraria, era aquel que había fallecido hasta antes de 1944. ¿Por qué esa fecha? Y por no otra, porque también completamente arbitrario, decidimos que era, si saben un poco de propiedad intelectual, son los derechos de autor vencen a los 80 años de la muerte del autor. Pues dijimos, pues ponemos como clásico ese límite, y todo lo anterior a esa edad pues es clásico. Y español porque el público al que nos queríamos dirigir era sobre todo español. Obviamente esto no implica que en un futuro pues, se pueda trasladar, hacer un texto de iberoamericano, pero la idea es público español. Entonces, con estas 4 premisas, el objetivo siguiente era sobre todo crear una colección de libros que reuniesen el pensamiento político español. Ya saben que España, en su historia, generalmente se le ha asociado a soldados y sacerdotes. Pues bueno, nosotros consideramos que había que recuperar estos textos políticos, esos ensayos políticos del pensamiento político que han determinado no solo la historia de España, sino también la historia de Europa y del mundo en forma amplia. Entonces, la idea es sobre todo, pues el primer libro lo hicimos con Maura. Maura, aquí ahora hablarán nuestros 3 ponentes sobre él, con más detalle seguramente. Lo elegimos por 2 motivos. Uno es porque había que comenzar siempre con alguien, y pensamos que, eso es inevitable, que este año hacemos el centenario de Maura, con lo cual dijimos, oye, es una buena oportunidad, y rescatamos un texto que quizás era menos conocido, que es su discurso de acceso a la Real Academia. Es un texto muy interesante,
seguramente los ponentes lo hablarán con, sobre todo Carlos Darder, que ha hecho un estudio introductorio maravilloso, explicará muy bien la importancia que tiene este discurso. Pero queríamos, sobre todo, relacionarlo con la situación política actual, porque estos libros no solamente es una reedición, sino que le acompañan dos elementos muy concretos. Un estudio introductorio a cargo de un académico reputado, en este caso, por ejemplo, del profesor Carlos Darder, y luego un epílogo en el que intentamos que también un intelectual, una persona con prestigio, intente traer al presente las ideas o lo que se comenta en ese texto. Por ejemplo, en el caso de Antonio, del libro de la oratoria, quien hace el epílogo es Darío Villanueva, que fue director de la Real Academia Española. Otros libros que hemos publicado, por ejemplo, es una selección de artículos políticos de Larra, y el siguiente, después de Semana Santa, creo ya está llamado a imprenta, y ya saldrá el siguiente título, es el de Oligarquía y Caciquismo, de Joaquín Costa, que también conocen a todos. Ya antes de verano, pues será Las locuras de Europa de Saavedra Fajardo. No les entretengo más. Entonces digo, esta editorial tiene estamos empezando la colección, el Maura es el primer título que hemos publicado, y la idea es ir poquito a poco construyendo esa colección que reúna todo el pensamiento político español. Y yo ya sin más, no me quiero enrollar mucho más, quizá comience Carlos Darder, que es quien ha hecho el estudio introductorio del libro y que nos va un poco a contextualizar quién fue Maura, la importancia que tiene y sobre la importancia del discurso del libro que hoy estamos presentando. Así que nada, pues muchas gracias, Carlos, te dejo la... Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a la Fundación Ortega y a quienes me acompañan, que han aceptado asistir a la presentación de este libro, y a Calenda Libros, a Manuel Campos, que me ofreció el hacer el estudio introductorio de este discurso. Y bueno, pues me ha ayudado el releer este discurso, pues para profundizar en la historia personal y política de Antonio Maura, y también para mejorar en la medida de lo posible mi capacidad de oratoria, de hablar en público. Bien, me planteé el estudio introductorio después de leer el discurso de Antonio Maura de recepción en la Academia, donde decía que no iba a hacer un estudio teórico, histórico de la oratoria, sino que iba a hablar de su propia experiencia. Y entonces, pues me pareció adecuado comenzar por quién era Maura cuando fue recibido, cuando pronunció ese discurso en la Academia. Para profundizar en la biografía de Maura, de Antonio Maura, tuve la suerte de contar con una introducción de Joaquín Romero Maura al libro Así cayó Alfonso XIII, que Joaquín Romero Maura, el año 2007, publicó un ensayo, una introducción, que era Don Miguelito en el taller de Don Antonio. Y bueno, pues ahí encontré algunos testimonios del propio Maura que eran nuevos, que María Jesús González, que es la profesora también de Cantabria, que es quien hizo una gran biografía de Maura, pues no pudo contar con este testimonio rescatado por Joaquín Romero Maura de unas memorias incompletas
inéditas de Miguel Maura. Como conclusión de mi estudio sobre la biografía de Maura, lo que me llamó más la atención, y creo que ha quedado resaltado en el libro, es la categoría moral de don Antonio Maura, que por su dedicación a la política, donde le escribió a su hermano Miguel que quería hacer, que no era para figurar ni para darse postín, sino porque creía que se podían remediar abusos y fomentar intereses legítimos. Y eso. En segundo lugar, y aquí sí que el testimonio de Joaquín Romero Maura me vino muy bien, la idea de don Antonio Maura, que había sido un abogado excelente y que se había destacado en Madrid y había conseguido pues promocionarse en la vida forense y en la vida política, pero dice Joaquín Romero Maura, rescatando un testimonio, una carta que le escribió Antonio Maura a su hijo Miguel, que si heredaba la jefatura del Partido Conservador y por lo tanto iba a ser presidente del Consejo de Ministros, pues que tenía que renunciar a actuar en los tribunales, porque le parecía una injusticia, porque era lógico que un presidente del gobierno ejerciera una influencia sobre los magistrados. Y entonces se sentía, por decoro personal, pues se sentía obligado a abandonar su actuación en los tribunales si accedía a la presidencia del Consejo, si aceptaba lo que le había ofrecido Francisco Silvela de aceptar la jefatura del Partido Conservador. Y eso, pues a don Antonio Maura le hizo, en fin, le quitó muchas noches de sueño, conforme le comentó a su hijo Miguel, y porque se dio cuenta de que sin los ingresos que recibía actuando como abogado, pues que a una familia numerosa como que tenía, y el matrimonio de las hijas, la educación de los hijos, pues que todo eso estaba en peligro. Bueno, eso me pareció verdaderamente notable. Y otro dato que me sirvió de esta biografía fue la idea, en uno de los discursos que aparecen recogidos, el discurso de la Escuadra, donde parece que alguien le recriminó que se contradecía, y él vino a decir que no, que en este caso siempre había promocionado la construcción de la Escuadra y la importancia de la Marina española, pero dijo que no era inconsecuente, pero que un cambio de opinión por ambición, por interés, pues era absolutamente condenable,
pero que él se sentiría orgulloso de pisotear sus propias palabras, de contradecirse si veía que lo que había dicho antes no era verdad y tenía que rectificarlo. Esto yo creo que queda claro en el estudio introductorio respecto a la biografía de Maura. Sobre el discurso, pues yo les recomiendo que lean el epílogo de Darío Villanueva, que sitúa el discurso, le da la importancia y el análisis que como él, como filólogo, pues considera, ¿no? Simplemente lo que viene a decir en las primeras líneas del estudio es que este discurso de Maura sobre la oratoria es prácticamente, aunque oficialmente no se ha hecho, la Real Academia Española no lo ha aceptado, pero de hecho, como se publicó inmediatamente después a cargo de la Academia, pues es prácticamente la doctrina oficial de la Academia sobre la oratoria. Y a mí, pues el epílogo este es magnífico y sitúa muy bien, analiza en la teoría de la oratoria, sobre todo lo relaciona con Quintiliano, que es el autor clásico de este tema, y luego pues habla de la oratoria actual y de la importancia que tiene este texto. Y por último, pues yo en el estudio introductorio lo que hago, porque lo que yo he hecho ha sido describir describir las ideas fundamentales del discurso de Maura sobre la oratoria. Y luego pues he analizado cuál es el Maura orador y 3 discursos en concreto que fueron reconocidos como los más importantes. Maura como orador, pues según Azorín era el orador perfecto, para el historiador Jesús Pavón, pues nadie como él, o es el mejor orador parlamentario de la historia española, y bueno, pues todo el mundo reconoció que efectivamente era un orador excepcional. Y como muestra, pues pongo 3 discursos, que son el discurso de la escuadra, que fue, pues, que consiguió, en fin, explicó que había que construir la escuadra y el sistema por el cual había optado el gobierno, y apeló al patriotismo y efectivamente consiguió que el Parlamento por unanimidad aprobara el proyecto del gobierno. Luego el discurso en la Plaza de Toros, el año 17, en plena Guerra Mundial, que indica al que asistieron unas 20.000 personas en la Plaza de Toros de la Fuente del Berro, no en la de las Ventas, y pues prácticamente, y que indica que fue organizado por el partido maurista, e indica que ya
la política de masas estaba llegando a nuestro país. Y por último, un discurso que el discurso sobre las bases para la autonomía integral de Cataluña del año 1918, pues que a pesar de que él era muy favorable a los catalanistas, a los que consideraba una fuerza sana, una fuerza que descansaba en la opinión, pues, y que podían colaborar en su revolución desde arriba que pretendía hacer desde el gobierno, pues sin embargo, pues destrozó absolutamente aquel proyecto de autonomía integral de Cataluña. Dudé entre varios discursos. A mí la historia, cuando he estudiado la historia de este periodo, me llamó mucho la atención un discurso que no es particularmente famoso, pero que es al comienzo de su gobierno largo, en junio de 1907, cuando en el Senado, cuando ante una intervención de Raimon Abadal en representación de Solidaridad Catalana y de la Lliga Regionalista, pues a mí me indignó mucho ese discurso, porque pues hablaba mucho de nosotros no somos como vosotros, porque nosotros somos de la opinión, somos fruto de la opinión, del pueblo, mientras que vosotros sois caciquistas y de nuestra categoría moral es infinitamente mayor que la vuestra y tal. Y Maura, yo me sentí bastante, al leer el discurso, pues una cierta indignación, ¿no? Y Maura, por el contrario, les tendió la mano, le dijo: usted está apasionado por la campaña electoral y contar conmigo para... Yo también quiero cambiar las cosas, por ejemplo, sobre el caciquismo. Dijo: yo acabo de presentar el proyecto de la ley electoral de 1907, presenten ustedes las enmiendas que quieran y tal. O sea, que tendió ahí una mano y que luego se consolidó, porque fue muy amigo de Francesc Cambó y en cierta medida partidario de estudiar bien el tema de la autonomía y conceder lo que le parecía legítimo de las aspiraciones catalanistas. Y, en fin, y otros discursos, pero yo creo que a través de esta narración que he hecho, se ve clara la importancia que tuvo el Parlamento en el sistema político de la Restauración. El sistema político de la Restauración es una monarquía constitucional que es algo muy complejo y que es algo complicado. Mercedes Cabrera, en un estudio que para nosotros es importante sobre el Parlamento, pues dice que es una mezcla de pesos y contrapesos que, en fin, se combinan y demás. La clave de esa monarquía constitucional estaba en el rey, que nombraba a los ministros y que luego hacían las elecciones y conseguían pues la mayoría prácticamente siempre. Pero esas elecciones eran un proceso de negociación muy complejo.
entre el ministro y los notables, lo que en la época se llamó los caciques locales. Era un proceso complejo y el parlamento que salía de ahí era un parlamento donde no había partidos estructurados, no había disciplina de voto, eran facciones que apoyaban y que se sentían y que eran accesibles al discurso de la persona que hablaba y bien invocando las ideas o bien los intereses particulares de cada uno. El Parlamento en la Restauración, en los 50 años de la Restauración, es muy importante. Hubo crisis parlamentarias, no siempre siguió las orientaciones del gobierno, es decir, que tenía importancia. Y yo creo que en el estudio introductorio queda claro, y para Maura lo tenía muy claro, el significado y la importancia del Parlamento. Como miembro de la minoría gamacista pudo comprobarlo cuando votaron en contra de Sagasta en la regencia, en el primer gobierno de la regencia, porque Gamazo defendía un proteccionismo económico que no era el de Sagasta, y hubo una crisis de gobierno por esto. El propio Maura fue ministro de ultramar, presentó unas reformas para Cuba y Puerto Rico, y como se dividió el Partido Liberal y Sagasta vio que era difícil sacar aquello, prescindió del proyecto de Maura. El propio Maura debe su jefatura del Partido Conservador a un discurso en el Congreso. El discurso de noviembre, unos días antes de pronunciar el discurso de recepción en la Academia Española, pues en el que defendió a su oponente dentro del Partido Conservador, defendió al gobierno de Raimundo Fernández Villaverde. Y esa fue la ocasión en la que en los pasillos de Silvela le dijo: este es vuestro jefe, y le constituyó en cabeza del partido conservador. Es decir, que en los discursos que aparecen, el de la Escuadra, apela al amor de España y, como he dicho antes, consiguió la unanimidad del Congreso para apoyar este proyecto. Es decir, que yo creo que es un estudio que sirve para situar este discurso de Maura, y también, yo creo, en cierta medida para conocer un poco más al Maura persona y al Maura político. Muchas gracias. Muchas gracias primero a la editorial por haber hecho este libro. Me parece que sois unos valientes y creo que tiene mucho mérito, y yo espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias a la Fundación por acogernos aquí hoy, y quiero decir que es un honor compartir este estrado con dos figuras académicas tan relevantes
porque a mí, obviamente, no me llaman por mi posición académica, sino porque mi apellido Pérez Maura, si no, les aseguro que yo no estaría aquí hoy. La figura de don Antonio ha sido central en mi vida por las razones que son fáciles de imaginar. Don Antonio, como ya le llamaban sus propios hijos, ha gravitado casi permanentemente, pero sobre mi vida. Pero en el tema de la oratoria, debo reconocer que nunca pensé en él, hasta un momento muy sorprendente. El 14 de enero de 2008, en la Casa de Pizarro, sede de la Presidencia de la República del Perú, fui a entrevistar al presidente Alan García, que venía en visita de Estado a España unos días después. García era un hombre singular, seductor, locuaz. Tuvo un primer mandato entre 1985 y 1990 en el que aplicó unas políticas socialistas férreas que dejaron al país en la ruina más absoluta y fueron el germen de que llegara al poder Alberto Fujimori. Y García volvió a la presidencia en un segundo mandato entre 2006 y 2011, en el que aplicó unas políticas liberales cuyo lema central era acabar con el perro del hortelano. Cuando me recibió en su despacho, lo primero que me preguntó fue mi parentesco con don Antonio Maura. Y una vez aclarado, estuvo 10 minutos hablando de la oratoria de Maura. Eso sí, después de aclarar que él creía que el mejor orador de la lengua castellana era José Antonio Primo de Rivera, hasta que descubrió la oratoria de Maura. Quedé deslumbrado. La oratoria siempre fue el instrumento de trabajo esencial para Maura desde que llegara a Madrid en 1868. Es muy bien sabido, es conocido, que hablaba mal castellano porque su lengua madre era el mallorquín. Algo que me gusta recordar, Ogaño, cada vez que me dicen que el catalán es la lengua oficial de Baleares. ¿Alguien se cree que Maura dijera que la lengua que trajo con él a Madrid era el catalán? Pues debe haber otros que saben mejor que él. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de aprendizaje y lo hizo muy rápido, porque en 1871, con 18 años, empieza a ejercer en los tribunales. Y ahí la oratoria era un instrumento fundamental para poder defender a sus clientes y ganarse la vida. Es decir, la oratoria fue el instrumento de trabajo fundamental de don Antonio desde que tenía 18 años. Y en 1881, con 28 años, don Antonio se convierte en diputado por Mallorca. Y también ahí la oratoria fue un instrumento de trabajo indispensable. Es por ello por lo que Maura dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia a la oratoria, sobre la que la Academia nunca había sentado criterio. Como bien explica Darío Villanueva en el epílogo del libro, se ha mencionado antes, la Real Academia Española decidió en 1714 centrar sus labores en la elaboración de gramáticas y diccionarios, pero obvió la retórica, que con la elocuencia son los componentes básicos de la oratoria. Pero como don Antonio era muy consciente del valor que para él había tenido desde hacía 30 años, cuando empezó a bregarse profesionalmente, dedicó a ella, a la oratoria, su discurso de ingreso. El de la oratoria es un arte muy difícil, al que Maura dedicó muchas horas de trabajo después de sus difíciles comienzos, como él mismo describió, comillas: yo, que hablaba delante del espejo de la pestilente pensión de Lavapiés donde me hospedaba, fin de comillas, así ensayaba. Era perfectamente consciente de la necesidad de seducir con la palabra.
Permítanme extraer un solo párrafo del discurso de ingreso en la Real Academia que se recoge en este libro. Comillas. Es la oratoria un género literario de especialidad natural e inextinguible, sujeto a reglas y necesitado de procedimientos que no cuadran a las obras escritas, con las cuales se efectúa de modo muy diverso la comunicación entre el autor y su público. Trabaja el escritor a solas, y con ser cierto que las más de las veces omitiera escribir si no esperase hallar lectores, no le está vedado como al orador, antes suele serle recomendable prescindir de ellos y engolfarse en las infinidades de su propio espíritu para escudriñar los senos del pensamiento y derramar la savia del corazón en páginas que quedan concluidas y perfectas, aunque las deje inéditas. El orador no puede serlo sin asociarse con su auditorio. Necesita el circuito que transmite los efluvios del razonar y del sentir, disciplinando las ideas del común caudal que se forma con lo suyo y con lo que le aportan los oyentes y sujetando a un solo ritmo los latidos mientras dura la acción de la palabra. Fin de la cita. Recuerda el profesor Dardet, en el estudio introductorio de este libro, cómo Prudencio Rovira y Pita, en su biografía Maura, Infancia y Juventud, advierte que el propio Maura reconocía que, comillas, difícilmente esquivarán los oradores la acusación de soberbios oyéndoseles combatir las ideas, las acciones y acaso las personas mismas de sus adversarios. Fin de la cita. Parece ser que esa acusación de soberbia contra Maura arranca del ya mencionado espectacular discurso en la Comisión de Actas del Congreso en 1884 y tiene constatación en las actas parlamentarias con intervenciones como la del diputado liberal Miguel Villanueva el 17 de junio de 1893, al debatir con Maura sobre las reformas en Cuba, que a la sazón era el ministro de Ultramar, habla de, comillas, esa soberbia y gallardía con que su señoría se manifiesta ante los contrarios, ese olímpico desdén que hace alarde cuando trata de cosas y personas. Aquí discuta y hable su señoría con nosotros sin emplear esos términos, porque el desdén no sienta bien, venga de donde viniere, y no está su señoría tan alto sobre el resto de la humanidad para que haya que soportársele lo que a los demás no se les soporta. No era partidario. Villanueva, a pesar de ocupar media decena de ministerios en el reinado de Alfonso XIII y la regencia de María Cristina, y de ser alto comisario de España en Marruecos mes y medio y presidir el Congreso de los Diputados en algún momento, tampoco puede decirse que haya dejado una huella indeleble en la historia de España. Maura dijo que hubiera preferido no tener que hacer el discurso de ingreso en la Academia y que le hubiera gustado más, comillas, deslizarme silencioso hasta el inmerecido sillón que me otorgáis para que se advirtiese menos la disonancia de ser yo quien va a ocuparlo. Fin de comillas. E hizo un encendido elogio de su predecesor, el periodista Isidoro Fernández Flórez, Fernanflor. Maura fue ejemplo de una oratoria en la que se conjugaban su elocuencia, su escenografía, su porte y su ademán. La suma de todo ello es lo que le dio fama de altivo, pero no era más que consecuencia de su autoexigencia, fruto de las debilidades oratorias con las que Maura llegó a Madrid. Pero la supuesta soberbia de Maura en su oratoria no debió de tener muchas consecuencias negativas, aparte de algún ataque como el que acabamos de ver, porque, como bien cuenta el profesor Dardet en el prólogo de este libro, y ha mencionado hace un momento, el ascenso de don Antonio a la jefatura del Partido Conservador se escenificó en el Parlamento
tanto en el salón de sesiones como en los pasillos. El gobierno de Raimundo Fernández Villaverde, conservador que se apoyaba en la minoría conservadora contra Antonio Maura, no obstante, apoyó a ese gobierno que se apoyaba respaldó al gobierno en las Cortes, pese a que ese gobierno era de la minoría conservadora contraria a Maura. No obstante, ante la crítica de que fue objeto el gobierno por el diputado republicano Melquiades Álvarez, Maura lo defendió, la oratoria, una vez más, y recibió grandes y prolongados aplausos que se repiten varias veces en mayoría y minoría liberal. Al salir al pasillo Maura fue objeto de una gran ovación. Después, como se ha mencionado ya, se encontró con el señor Silvela, que llegaba a la Cámara y acababa de ser informado. Comillas, Silvela tomó del brazo a don Antonio y dijo a los conservadores allí congregados: tomadlo, este es vuestro jefe. El marqués de la Vega de Armijo, que era calificado espectador del suceso, acotó: así se proclaman las jefaturas. Así dio la oratoria paso a la jefatura política de don Antonio Maura. Según Azorín, en el homenaje que le hizo la Real Academia a don Antonio en el centenario de su nacimiento, ahora estamos en el centenario de su fallecimiento, Maura tenía los 3 registros del gran orador: el grandilocuente, ayudado por su elocuencia y su imaginación desbordantes; el medio, para panegíricos y necrológica; y el familiar, el más afable, empleado para conciliaciones, utilizando cada uno de ellos indistintamente en distintos escenarios de su vida, en el Parlamento, en la Real Academia, en la vida cotidiana, haciendo uso siempre en las alocuciones de una cortesía impecable. Y por cierto, hay un pasaje del epílogo de Darío Villanueva que me parece de enorme trascendencia. Hace Darío, con toda razón, un elogio como orador del presidente Barack Obama. Fue ciertamente uno de los más grandes de nuestro tiempo. Y resalta Villanueva, comillas: el buen tino en la selección de los redactores de sus discursos y en la capacidad de transmitirles las ideas fundamentales, la inventio o retórica, las ideas fundamentales del mensaje a las que ellos habrán de poner después las palabras justas, la elocutio, y por debajo de estas, la estructura o dispositio más eficaz en los propósitos perseguidos. Estos redactores de los discursos de Obama eran los personajes a los que en la historia de la retórica griega se da un sucinto apartado y se les denomina logógrafos, como Antifonte o Lisias en el siglo V a.C. Maura nunca tuvo un logógrafo. No nos consta que nadie le redactara sus discursos. Quizá por eso tenía la autoridad para subsanar la omisión de la Real Academia a la hora de no haber elaborado un tratado de oratoria. Termino con su relación con la Academia. Don Antonio fue un académico muy singular. Como ha quedado claro, su lengua materna era el mallorquín, no el castellano, en el que solo se sintió cómodo tras años viviendo en Madrid. Fue miembro de la Academia 22 años, la mayoría de los cuales, 13, fue su director. Fue elegido para el cargo en 4 ocasiones, pero fallece unas semanas después de ser elegido por 4ª vez. Para él, la Academia era una prioridad absoluta. Asistió a 686 sesiones. Como bien recoge Alfonso Pérez Maura, mi primo, que es quien debería estar hoy aquí, como recoge en su libro Antonio Maura, Otras realidades, un libro imprescindible, durante su dirección de la docta casa continuó con la costumbre de celebrar los almuerzos del director,
el primer domingo después de la Pascua de Reyes, que ya había sido establecido por Alejandro Pidal y que tenían la peculiaridad de celebrarse con Maura en su domicilio. Esos almuerzos ahora son costeados por la propia Real Academia en lugar público. El primero de ellos, que tiene a Antonio Maura como director, fue portada del periódico ABC el 9 de enero de 1914, celebrándose en su domicilio de la calle Lealtad, que es donde hoy está la sede de la Fundación Antonio Maura. No queda ahí su devoción por la institución. Un periodista de trayectoria relevante, José María Carretero, más conocido por su seudónimo del Caballero Audaz, decía en su libro Lo que sé por mí, que, comillas, yo puedo asegurar sin que nadie me lo rectifique, que Maura, ese Maura tan combativo, es el trabajador más fervoroso y más asiduo que tiene la Real Academia. Maura ha ido a presidir la Academia dejando a su esposa sacramentada. ¿Qué hombre de su talla es capaz de hacer eso? Tenemos pocos hombres de la talla de Maura. No puedo ocultar que me causó cierta impresión leer esta cita, pero creo que es importante contextualizarla. La mujer de don Antonio Maura, Constancia Gamazo, tenía serios problemas de riñón y le dieron la unción de enfermos muchas veces. Solo puedo añadir sobre el Maura académico que llegó a disfrutar tanto de su trabajo que dedicaba sus horas libres a leer el diccionario de la Real Academia Española, actividad sobre la que decía: para mí esto no es trabajo, sino deleite. No hay lectura alguna que descubra más vastos panoramas que la del diccionario. Y sí, el Maura, que llegó a Madrid mal hablando castellano, abogó por la pacífica convivencia de la lengua vernácula con el castellano. Lo consideraba algo natural, pero es él, es Maura, quien universaliza el castellano imponiéndolo como español. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a estas alturas ya se ha dicho casi todo. Un pequeño guiño a esto de los apellidos, ¿no? Hay un pasaje del titular de esta institución diciendo: cuando yo choché, diré a mis nietos, esos sí que eran gentes de verdad, hablando de Maura. Bueno, a mí nunca me lo dijo, pero no tenía edad, tampoco me dijera esas cosas. Pero me hizo gracia releer ese texto. Es evidente que el titular de esta institución se dio cuenta del propósito central de Maura, que era movilizar el electorado, movilizar a las clases neutras, como se llamaba. Por cierto, un epíteto que a la gente le gustaba, eso de clases neutras, ahora sonaría muy mal, les gustaba mucho. Esta cosa de lo neutro, pues parece que les parecía, bueno, eran los que realmente, gentes del común, normales, corrientes, que no votaban. Es el dilema de este sistema, y fue la tragedia, el dilema y el propósito de Antonio Maura, era movilizar el electorado. Movilizar el electorado conservador. Siempre, Carlos lo ha dicho muy bien, con una absoluta creencia en el Parlamento. La idea de que era el Parlamento lo único que había en ese sistema, puesto que las elecciones se basaban en una enorme desmovilización política y en un fraude realmente abrumador. El problema de don Antonio, que también sale en el titular de esta institución, esa historia del escorpión. Yo necesito, me parece que lo dice él también, necesito ser el escorpión, que de algún modo se inocula el veneno a sí mismo para liberarse. El símil es
parecido, pero es de ese tipo, ¿no? Y eso es lo que buscaba Antonio Maura, en esa movilización de la masa, clases, lo que sea, neutras, ¿eh? De un electorado que no votaba. Esta idea de que la gente en la Restauración no votaba porque había un piquete de la Guardia Civil es realmente una herencia del franquismo, no tiene nada que ver con eso. Había muchos candidatos, hubo muchos candidatos, Lerroux, uno de ellos, y lo logró en una pequeña parte, muchos, Azcárate lo intentó y no lo consiguió, había muchos republicanos, muchos carlistas también, que querían movilizar al electorado. Bueno, no lo consiguieron, o lo consiguieron muy mínimamente. Por lo tanto, no era una tarea nada sencilla. El propósito de Maura en la ley del descuaje del caciquismo, y que es parecido, ya que en esta colección tan cumplida, tan bonita, también se ha reproducido lo de Costa, y eso lo dice también el titular de esta institución. El error de Maura, como el de Costa, fue no comprender, claro, que el caciquismo eran lo que los portugueses, que son quienes mejor describieron este sistema, los llamaban influentes, gente que tenía influencia y que lograba favores, eran gestores de favores. Bueno, hay un artículo de un americano que cuando le hablan de esto del caciquismo, sí, bueno, claro, bueno, pues esto, el Tammany Hall, esto existe en Estados Unidos, claro, es efectivamente aquellos que trafican y consiguen favores en distritos uninominales. Esto es fundamental. Me parece que Maura, tú me corriges, Carlos, que te lo sabes todo, que en el año 21 se da cuenta de que en el proyecto de ley de revitalización del sufragio lo que había que hacer es ir al sufragio de lista. El sistema español de la ley del 78 es que había distritos uninominales que coincidían con los pueblos de partido judicial, eran distritos pequeños, elegían un solo diputado, y algunas ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, de circunscripciones mutiladas, porque votaban por uno menos de los que se elegían, para procurar la representación de las minorías, del partido de la oposición. Es decir, era un sistema montado para beneficiar a los empresarios de la política. Y así lo concibió Cánovas, ¿no? Así lo concibió Cánovas. Aquí hay que integrar el espíritu, algo así dice, el espíritu beneficioso de lo que fue la Revolución de Septiembre. Él quería integrar a todo eso de alguna manera. ¿Cómo? Dándoles la posibilidad de una alternancia en el gobierno. De una alternancia. Es decir, la idea de que había que llamar y de que había que darle el turno al partido de la oposición es la clave del sistema. Bueno, y eso era muy difícil de desmontar, porque realmente sale ahí en la biografía esta excelente de María Jesús González, sale perfectamente que Maura odiaba todo ese trapicheo caciquil y esto de cultivar el distrito, como se decía, las formas de describir la actividad de los políticos son curiosamente rurales, ¿no? Se habla de distritos mostrencos, de cultivar el distrito, de abonar el electorado, etcétera, etcétera. Son bastante descriptivas de lo que era aquello. Un sistema de favores, basado en una sistemática ilegalidad. Pero el hecho de que la oposición tenía que gobernar era fundamental. No eran los votos, era el decreto de disolución que le daba el rey, o luego la reina regente. En otras palabras, era el gobierno quien hacía las elecciones y no las elecciones el gobierno, que es lo que Maura buscaba. Bueno, eso no era fácil hacerlo con el Parlamento. El titular de esta institución dice, claro, Maura intentaba algo muy difícil, que es combinar legalidad con libertad.
y eso no era un ejercicio muy fácil, ¿no? De la oratoria de Maura, que es lo que es este libro, lo único que se os ha olvidado decir es que quien mejor lo describe fue Cánovas, porque Cánovas no lo conocía, y en una interpelación parlamentaria se volvió a uno de los suyos y le dijo: ¿y este hombre quién es? Y le dijeron: pues Maura, el cuñado de Gamazo. Si sigue así, va a ser Gamazo el cuñado de Maura dentro de poco. Es decir, se dio cuenta de la potencia que tenía este hombre, la energía que tenía este hombre. Efectivamente es un hombre moderno, o que quiere modernizar, y bueno, eso me parece que no lo logra, no logra movilizar el electorado, logra o consigue que el rey repartiera el poder en el año 9. Ahí hay unos discursos, un debate parlamentario que es fundamental, que es el debate del año 9, después de lo que ocurrió en Barcelona, la Semana Trágica, y sobre todo el fusilamiento de Ferrer. Por cierto, es la ley de jurisdicciones, el fusilamiento de Ferrer, que no es de Maura, es una ley de los liberales, más o menos impuesta con connivencia del rey. Ese es el problema con que este hombre se enfrentaba. Esto del descuaje del caciquismo y esto de la hidra del caciquismo, toda esa herencia de Costa y del 98, bueno, pues es algo que no acaba de entender bien el sistema. Caciques son lo menos malo que había en el sistema. Azcárate, me parece que era Azcárate, ¿no, Carlos? El que decía: las actas limpias son las más graves. ¿Qué quiere decir? Donde no había discusión, donde no había debate, bueno, Maura por eso inventó el artículo 29, ¿no?, en la ley del 7, la ley electoral del 7. Es decir, ¿quién era el que nombraba a los diputados? O grande leitor, dirían los portugueses, el ministro de Gobernación. Eso es lo que no sabían cómo salir de ese círculo vicioso. Ahora, Maura consigue movilizar bastante lo que es digamos, un electorado conservador. El problema que había aquí, y yo creo que es un problema que llega hasta entrada a la República, la Segunda República, es que la izquierda es muy débil, es sustancialmente débil, incluido el Partido Liberal, y que quiere que le den el gobierno y el poder, digo, hasta entrada a la República, sobre todo con Largo Caballero y la Federación de Trabajadores de la Tierra. Eso es lo que convierte. El Partido Socialista era un partido de Madrid, de taquígrafos de Madrid y Bilbao. No era un partido, no estaba impuesto en el resto del país de una manera abrumadora. Era mucho más importante el anarquismo. Eso hacía muy difícil la situación y muy difícil salir de ese marasmo, que es lo que intenta Maura, con un hombre que efectivamente tenía una capacidad de persuasión y oratoria y una modernidad muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque venía de una generación, y él yo creo que lo comprendió mejor que nadie, que era la generación de la codificación. Aquí hay un corte muy claro. Hay alguien que dice: en Maura siempre se ve el abogado. Bueno, el abogado, yo creo que la palabra es mala, el jurista. El jurista. Maura, como Gamazo, no digamos Alonso Martínez, que hace la codificación, es la generación que hace la codificación y que sabía jurisprudencia como nadie. Bueno, eso me parece que cambia completamente, y él, que lo moderniza, hace que sea un orador particularmente ardoroso, agresivo, muy sujeto a sus principios morales. Maura es católico, y cree que se debe a unos determinados principios morales y también jurídicos y parlamentarios. La ley no es ni católica ni protestante, dice claramente. La ley es una ley pública que hay que obedecer.
Bueno, y eso es la tragedia suya con Ferrer, con el fusilamiento de Ferrer. Bueno, a mí, que me ha interesado durante años esto de la imagen de España, lo de Ferrer, para resumírselo a ustedes muy rápidamente, consiste en lo siguiente: es que Alfonso XIII era Felipe II y Maura era el duque de Alba. Eso es rápidamente lo que se pinta en el extranjero. No, tú te ríes, pero es lo que se pinta en el extranjero, es lo que sale y lo que se describen en el extranjero. Por cierto, Azcárate, que fue profesor suyo y que le estimaba y que era al final amigo y tal, protestó airadamente contra ese tipo de imagen, pero eso es lo que cundió fuera de España. Entonces era muy difícil salir de aquello, porque la discusión esa no tiene pérdida. La discusión del año 9 me parece que es 19 y 20 de julio, ¿no? Del 9. Sí, sí. 19 y 20 de julio. No tiene pérdida, porque el argumento de Moret es: ¿por qué dice usted que esperemos a las elecciones, le dice a Maura, municipales? Sufragio universal. No, aquí esto no va de sufragio universal. Ya sabemos que el sufragio universal está manipulado, es corrupto, está completamente tergiversado. No, aquí nosotros representamos la opinión. Y eso de la opinión pública era una cosa vaporosa, extraña, difícil de medir. Y era, bueno, Sagasta lo dijo también reclamando el poder de la misma manera, el vientre de la Cámara. ¿Qué quiere decir? Que si no nos dan el poder nos vamos con los republicanos. Bueno, es básicamente lo que les decía, ¿no? Maura lo que insistía es curiosamente lo contrario. Hagan ustedes un partido y una ideología que no es la mía, pero que sea de izquierda y además muy fuertemente de izquierda. Hagan un partido mucho más de izquierda, pero no se vayan fuera del sistema. Fuera del sistema, no. Bueno, entonces la ruptura con el rey, que es la segunda, el rey, Maura lo recibe en un primer momento y le confirma la presidencia de gobierno. Y en un segundo momento la amenaza del bloque de izquierdas y la coalición republicano-liberal es lo que le hace, parece que entra don Antonio y le dice: don Antonio, le da un abrazo, don Antonio, ya sabía yo el favor que iba usted a hacer a la monarquía. Es decir, que le toma la dimisión sobre la marcha, le exige la dimisión, por así decirlo. Bueno, eso es la presión de los liberales, que no acaban era un partido dividido y no acaba de algún modo encontrar una bandera que movilizara a la gente. Porque la bandera esta de anticlerical era una bandera intelectual. A la gente eso no era una cosa que movilizara masas, ¿no? Tenían toda la razón, eso es otro problema. El artículo de la tolerancia de la Constitución del 76 es naturalmente una atrocidad desde el punto de vista. La era entonces y ahora no, es simplemente inconcebible. Aunque bueno, ahora cualquier cosa es concebible. Bueno, pero no movilizaba a masas para nada. Es decir, ahí había un programa posible izquierdista que sí tenían algunos partidos liberales europeos, que no era, por cierto, muy liberal, pero sí muy social, que además que sí podían haber caminado por esa vía, y sí posiblemente haber intentado una movilización política de ese tipo, que es lo que buscaba Maura. Un partido liberal fuerte que alternara conmigo sobre la base de buscar la opinión, nosotros y ellos. Pero claro, el tema era el que los portugueses tienen razón. O grande elector era el ministro de Gobernación. Y eso es lo que Maura pues no consigue. Voy a terminar en esta cosa parlamentaria de Maura, de que el Parlamento está por encima de todo y que el rey abandona el Parlamento y de algún modo toquetea o por lo menos especula con las jefaturas de los partidos, con lo ocurrido en el año 23.
o 25, porque me parece que es justo antes de morir don Antonio Maura. Yo eso lo encontré en las memorias del general don Santiago Aguirre Bengoa, que estaba en el gobierno nacional de Maura, del año 18. Por cierto, Maura, eso sí, es el único presidente de gobierno de la Restauración que pierde unas elecciones. Son las del 19, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, lo cual tiene mérito. Bueno, parece que el dictador va a ver a Maura, que estaba ahí en el pico, en Torrelodones, ¿no? Fue un encuentro en casa del duque de Fernán Núñez. No estaba él porque eso es lo que cuenta Joaquín, vamos, don Miguel, en un momento dado, porque estaba también ahí. Yo lo tengo por dos fuentes, en esas memorias del general Aguirre Bengoa y en que Miguel Maura estaba presente en esa entrevista. Bueno, el dictador le viene a pedir colaboración para, de algún modo, en fin, darle un aliento político a la dictadura. Bueno, Maura lo despide displicentemente. Por cierto, era un orador, eso sí, fantástico, pero muy displicente. Esto que hace con la minoría liberal en el bloque de las izquierdas, sacudiéndose la levita del polvo que ese tipo de gentes me contaminan, ¿no? Es bastante impresionante, impresionaba en la época. Bueno, ahí se vuelve al general y a don Miguel Maura, que estaba ahí, a su hijo, y dice: este hombre está loco. Esto es el fin de la monarquía, el fin de la idea de Cánovas de separar a los militares de la política y acabar con la era del pronunciamiento. Claro, aquí esto es el fin de la monarquía, vendrá una república desorejada y luego naturalmente los militares otra vez. Bueno, eso está en dos fuentes, o sea que la cosa impresiona bastante. No es raro que Maura dijera eso, porque no es muy diferente en el sentido de subrayar la importancia del Parlamento y de la legitimidad parlamentaria, lo que dice a Moret en la crisis del año 9 y después a Canalejas. Es decir, no dice que también ahí hubo una posibilidad de reconstruir la armonía entre los dos partidos y el turno, de algún modo. Pero bueno, Canalejas, como saben ustedes, también fue asesinado y la cosa acabó como acabó, ¿no? Bueno, eso significa que es un hombre, tiene razón Carlos, es un hombre con una creencia absoluta en el sistema parlamentario y en la legalidad. Este era una persona absolutamente fiel a una determinada legalidad. Bueno, ahí está un viejo discípulo mío, que es Roberto Villa, que tiene una idea del papel del rey muy distinta de la que teníamos, y ha escrito hace poco un excelente artículo sobre el tema, que en alguna vez deberíamos discutir en serio, pero es un artículo demasiado ardiente. Pero me parece que en Alfonso XIII sí hay un deslizamiento a manipulación de jefaturas de partido, de gobiernos y marginación digamos, del Parlamento. Eso me parece que, no digo que no fuera fácil salir de esa situación, pero algo hay de eso. El problema de ese régimen es que, claro, cuanto mejor, cuanto más... Maura es el autor en el año 18, si no me equivoco, de 17 y 18, del Estatuto del Funcionariado. Es decir, esto que llamamos ahora oposiciones, un servicio civil del Estado diferente del Ejecutivo, es un inicio de Maura. Bueno, esto que quieren desmontar ahora completamente, ¿no? Quieren volver al dedo, pero no el dedo de Cánovas y Sagasta, sino un solo dedo. O sea, no es lo mismo. Bueno, pero eso es con lo que Maura intentó acabar, sobre todo en la judicatura. Bueno, y eso es lo que este hombre realmente se comprende, que suscitara adhesiones calurosas y al mismo tiempo
por parte de la izquierda indignación porque de algún modo ellos no movilizaban, no encontraron una bandera de izquierda, no es que no la hubiera, es que no encontraron una bandera de izquierda para contraponer esa movilización de la derecha o de las clases, masas neutras, lo que fuera. Eso que tuvo Maura. Por lo tanto, es un personaje realmente muy interesante. Me parece que es en el libro no, en el libro no, en la biografía de María Jesús González, su mitin en la Plaza de Toros. Eso, claro, la socialización política tienen ustedes que representársela, y con esto acabo, en los salones del siglo XVIII, de ahí se pasa a la Fontana de Oro, que son las reuniones de café de principios del siglo XIX, a los teatros, las funciones de teatro donde los políticos estaban en el estrado y el público como si fueran en fin, asistentes de una obra de teatro en el resto de tal, y luego esto de la Plaza de Toros. A Maura solo le faltó hablar por la radio, porque no se hacía entonces, pero solo le faltó. Es evidente que este hombre tenía un deseo y una garra democrática que no es fácil de encontrar en ese régimen. Bueno, enhorabuena a la editorial, es un libro estupendamente editado, no sé cuánto vale, pero convenía que lo compraran ustedes, y nada más, y enhorabuena a los autores del libro. Tenemos unos 10-15 minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo te quería hacerles una, pero vamos, si alguien del público quiere hacer una pregunta a los ponentes. Deben. A ver, bueno, Roberto, por alusiones. Intervenga usted. Bueno, sobre Maura, la verdad es que ha quedado todo dicho y bien dicho. La verdad es que, en fin, el personaje está abordado en el libro tal cual es. Es verdad que como político queda de todas formas la sensación un tanto agridulce de que, teniendo en mente, ¿no?, esa misión, ¿no?, de movilización de la opinión pública y por tanto de modernización del sistema representativo hasta convertirlo en una democracia, ¿no?, es decir, efectivamente en una concurrencia cívica, en este caso, que autentificara las elecciones. Sin embargo, la gran frustración es no verlo probablemente como organizador de un gran partido, ¿no?, que eso es quizás lo que le faltó. El movimiento maurista podía haber sido algo parecido, es decir, una derecha mucho más moderna, especialmente en el reinado de Alfonso XIII, pero él, la verdad es que siempre sintió también cierta displicencia, ¿no?, hacia ese tipo de tareas, ¿no?, fundamentalmente. De hecho, a veces el movimiento maurista como movimiento cívico pues funcionó solo. Realmente lo llevaron otros personajes, es decir, es verdad, seguidores de Maura, diputados de Maura, pero él no llegó a implicarse tampoco demasiado en ese tipo de tareas. Quizás estemos ahí básicamente en la imagen de un político de transición, es decir, un político pues que está socializado, educado en las ideas del siglo XIX, y en el que quizás la movilización cívica, ¿no?, organizada a través de un partido, pues se le queda como algo demasiado quizás moderno, ¿no? De hecho, estamos en una época en la que todavía no se entiende muy bien que la democracia, pues sin partidos, no se puede realmente articular, ¿no? Yo creo que el problema de Maura ahí básicamente es que yo muchas veces lo identifico y casi lo equiparo, incluso cuando leo algunos de sus discursos, ¿no?, al respecto, con un Ostrogorsky, básicamente. Es decir, sí, lo de la movilización cívica, ¿no?, en este caso, pero inarticulada, ¿no?, inorganizada, ¿no?, y espontánea, cuando eso realmente no existe. Y de hecho, a veces eso es quizás, bueno, el único debe en su trayectoria, ¿no?, de estas características, pero lo demás probablemente fue la única gran oportunidad regeneradora, más que regeneradora, a mí no me gusta mucho la palabra, ¿no?, pero sí reformadora, modernizadora del sistema durante el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Pudo haber sido eso, un dirigente en este caso, pues que hubiera canalizado mejor, ¿no?,
Pero propio sistema. Atrévete al contrafactual. ¿Qué hubiera pasado Si hubiera introducido el escrutinio de lista, ¿tú crees que eso hubiera cambiado? Pero el problema fundamental es con esos partidos tan inarticulados, ¿cómo introduces un sistema de listas, ¿no?, parecido al que tenemos más o menos actualmente, incluso aunque no fueran cerradas y bloqueadas? Es que yo recuerdo que el sistema de listas se introdujo en la Segunda República y de hecho la fragmentación era mucho mayor que en la Restauración, y los parlamentos peor articulados incluso, y las mayorías más difíciles, ¿no?, y donde hay más partidos articulados, con lo cual yo creo que el problema no era tanto el sistema electoral. Yo creo que la Ley del 7 es una de las grandes herencias de Maura, es decir, fue una muy buena ley, es decir, y todas las posibilidades que tuvo esa... De hecho, esa ley además explica algo que debería insistirse más, es decir, que este retrato de las elecciones de la Restauración, que es exacto, el que ha hecho don José previamente, es verdad que es un retrato que es tal cual, ¿no?, pero que no debe tomarse tampoco como una foto fija. Es decir, que las elecciones en los últimos años del reinado de Alfonso XIII ya no eran, ¿no?, las elecciones del principio, ¿no?, estas que solamente se hacían desde el Ministerio de la Gobernación y de arriba a abajo, ¿no? Siempre había sido una cosa más compleja, se ha expuesto aquí, pero yo creo que incluso en la parte final ya era una cosa también bastante más espontánea. El fraude y la corrupción como tal disminuyen constantemente, y además eso explica posteriormente pues el hecho de que las elecciones fueran como fueron en la Segunda República, ¿no? Es decir, que la democracia de masas de alguna manera se estaba ya inoculando, ¿no?, en la política de esa última parte de la Restauración, ¿no?, fundamentalmente. Con lo cual, contrafactual, pues, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no?, fundamentalmente. No, ya has dicho que no. He dicho que no. Bueno, como siempre, es el problema de la historia. La historia es la ciencia de lo complejo, ¿no? Y entonces muchas veces los sí y los no, los blancos y los negros, pues es complicado. Había ventajas y inconvenientes, ¿no? Bueno, habrá más preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta, yo creo que ya, si con eso ya terminamos. Es una duda que al leer, es decir, estamos todos catedráticos aquí, ¿hasta qué punto los discursos, por ejemplo, los discursos que ha señalado Carlos en el Parlamento, influenciaban la voluntad de voto? Porque obviamente ahora mismo en España, en los últimos 20 años, el último discurso que... A ver, no se concibe el hecho de que alguien cambie el voto por un discurso maravilloso de alguien. Y también los discursos de ahora, comparados con los de Maura, son completamente distintos. Entonces, ¿hasta qué punto un discurso bien dado de Maura podía influir en la voluntad, en el cambio de voto, en la propia votación, en el propio debate, o también estaba muy rígido como ahora y los votos estaban más o menos contados? Pues en el libro aparece especialmente en el de la autonomía de Cataluña, ¿no? Es decir, ahí dice el historiador Jesús Pavón, Cambó era el demandante, Romanones, que era el presidente del gobierno, era el demandado, y Maura era el árbitro. Y Maura pronuncia un discurso que va absolutamente en contra y que destroza completamente las bases de la autonomía. Es el discurso de Maura el que destroza las bases de la autonomía el año 18. Es decir, que sí, que convence, igual que el discurso de la escuadra, hace que todo el mundo, por amor a España, por la situación geográfica de España, hay que construir esa marina, y es el discurso de Maura el que hace que el voto de todos unánime del Congreso sea favorable al proyecto. Carlos, se llamó la sesión patriótica. La De lo sesión importante que patriótica, fue. sí. Y no ha habido más sesiones patrióticas en las Cortes, creo yo. No sé en qué momento ha habido más sesiones patrióticas, pero se le llamó así, por la unanimidad. Por la unanimidad. Es decir, que sí convence, que sí convence un discurso, porque
el Parlamento era complicado, no es lo de ahora, no es disciplina de voto, no hay partidos estructurados, sino que hay facciones y que pueden, de hecho... Bueno, hay dos crisis que la audiencia y yo mismo y todos las entendamos de lo que era la mentalidad de la época. Una, la entrada de Maura del Partido Liberal, el Maura Liberal como gamacista, en el gobierno, que es que doña Joaquina, que era la mujer de Cánovas, pues había recomendado unas cosas y eso produjo un discurso y la caída del gobierno, la dimisión del gobierno. Y pasa al revés también con el gobierno liberal. La mujer de Sagasta, por cierto, Sagasta no estuvo casado más que al final, casi, con su mujer. Nadie en el Parlamento, ni fuera de él, ni en los periódicos, habló de eso. Nadie. Pero esta señora mangoneó algo y también produjo la caída del Ministerio Liberal, del gobierno liberal. Bueno, eso de Maura, de cerrar el bufete, lo hacían en la época. Gamazo cerraba el bufete también. No podían mantenerse el bufete, ni siquiera con pasantes, si uno estaba en el gobierno. Bueno, eso nos produce ahora, ¿no? Realmente, en fin, nos deja absolutamente atónitos, ¿no? Eso era así, la gente, ese tipo de gentes eran así. Eso conviene que entenderlo. Sí, una de las frases de Maura es: la política no es una francachela para la familia, ¿no? Pues bueno, ya con eso sí que, ya con eso sí que acabamos. Es otra duda que quizás Ramón también puede intervenir, es esos discursos que se hacen en el Parlamento, ¿a quién van dirigidos? Ahora mismo, obviamente, es de cara a la galería, es buscar la frase exacta para que salga en televisión. En aquella época eso era, obviamente, había periodistas que cubrían los actos, pero era un ejercicio más elitista o literario, político para el Parlamento, o también estaba pensado para el gran público, porque ahora mismo... Muy buena pregunta. Sí, es que esa oratoria tan elaborada que se ve tan claramente en este libro, evidentemente estaba dirigida en primer lugar a los que estaban sentados en el hemiciclo, y ahí, como acaba de explicar Carlos Darder, producía terremotos y producía cambios de mayorías y salía una jefatura de un partido por un discurso, cosa que ahora es inimaginable, por supuesto. Pero también, como se sabía que esos discursos impactaban mucho en la mayoría, en quién iba a gobernar y por qué iba a gobernar y cómo iba a gobernar, tenían mucha repercusión en los periódicos. Si tú miras los periódicos de esa época, les dedican amplísimo espacio. Pero vamos, eran discursos íntegros, incluso cogidos por las taquígrafas del Congreso y luego los pasantes, tal. Lo que quiere decir que tenían una influencia en la ciudadanía, porque se vendían periódicos a base de publicar eso. No a base de... Moreto lo explica en el debate con Maura. Sí. Dice, bueno, cuando le dice Maura, vayamos a las elecciones municipales, al sufragio universal. Moreto dice, bueno, déjenme usted, eso está adulterado, el sufragio está adulterado. No, yo represento la opinión, porque es la opinión eso, de una parte importante de esta Cámara, y habla de los periódicos. Es decir, hay unas decenas de miles de personas que son la clave para que esto cambie. Bueno, Sagasta le llamaba el vientre de la Cámara. ¿Por qué? Porque las crisis se llamaban las crisis del hambre, que es que el partido que estaba en la oposición no podía esperar más, tenía que repartir credenciales, como se decía, entre sus clientes. No, esto hay un embajador inglés que lo explica muy bien. Este país no es un país de industria y comercio y tal. El principal empresario es el Estado. Es el principal empresario. Bueno, no sé si ahora... Estamos ahí. Pero en esa época era fundamental. Entonces, efectivamente, lo de los periódicos es muy buena pregunta. Había un mundo de que
de 200.000 personas que estaba en eso. Vale, pues si no tenemos más preguntas, cerramos el acto, la presentación. Les agradezco mucho su asistencia y nada, esperemos que les hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos.